El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues después de toda esta meditación que llevamos durante todo el tiempo cuaresmal, y como digo, representa pues toda la revelación, porque siempre se nos está hablando de lo mismo, del drama, el drama entre el hombre y Dios, un hombre que ha perdido su oportunidad. Si pecas morirás sin remedio, y un Dios que ama con un amor increíble a ese hombre y hace lo imposible por rescatarlo, pero siempre teniendo en cuenta que es un ser libre, que la última palabra la va a tener él. Y este drama, que se establece desde el principio y se anuncia ya en el Génesis, en la caída, es lo que toda la revelación nos va diciendo de una manera y de otra, y nos va preparando a vivir esa experiencia. Es un esquema que lo tenemos en las tres lecturas, que ha escogido la liturgia para hoy, donde se resume de alguna forma pues todo este proceso. El esquema es que hay una iniciativa por parte de Dios, totalmente gratuita. El hombre, de hecho, ya ha fracasado en cuanto que ha optado por separarse de Dios. Si pecas morirás sin remedio, y ese es el estatus. Todos representados en nuestros primeros padres, y esta ha sido la opción. Bien, y entonces aparece esa historia, esa nueva historia, o esa intervención de Dios en la historia del hombre, donde, fruto de su iniciativa, rescata a ese hombre de ese estado de muerte. En la primera lectura, Isaías nos lo ha dicho muy brevecito, que es todo lo que ya conocemos del rescate del pueblo judío de Egipto, ¿no? Abrió camino en el mar, unas sendas en las aguas impetuosas, sacó a batalla carros y caballos, la tropa y los héroes caían para no levantarse. Todo lo que pasó, como digo, en la salida del pueblo judío de la esclavitud, que es lo que representa el mundo del pecado y en la situación en la que el hombre está, ¿no? Iniciativa de Dios. Es Dios el que lo hace. En la segunda lectura, San Pablo, hay un encuentro con ese Dios que se le da a conocer por pura iniciativa. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y a partir de ahí comienza la experiencia de San Pablo, iniciativa de Dios, y la segunda parte. Y aquí en la última lectura, precioso, una escena imponente que hay que imaginárselo para vivirla y vivirla desde dentro, porque de alguna forma todos nos sentimos identificados. Lo mismo comienza con esa iniciativa por parte de Dios. Yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno porque yo me voy a condenar por ti. No porque no le doy importancia al pecado, porque yo soy amor y soy justicia todo el tiempo.
Y ese pecado requiere, Adán, si pecas morirás sin remedio, una muerte. Y eso es lo que Cristo le está anunciando a esta mujer. Yo no te condeno porque yo me voy a condenar por ti. Iniciativa de Dios, la obra de la salvación. Y la segunda parte, la respuesta del hombre a esa iniciativa de Dios. ¿Ven? En la primera lectura la respuesta es: no recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo, mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis? Viene una experiencia nueva de ese pueblo rescatado, todo él, como digo, respondiendo a lo que no hizo antes, a la voluntad de Dios, ¿no? En San Pablo, clarísimo, ya lo vamos a explicar ahora, cuál es esa respuesta que él da: todo lo considero pérdida, por él lo perdí todo. Ya comienza una aventura, ya digo, totalmente transformada, que Cristo lo va a resumir en el convertíos y creed en el Evangelio. O sea, que es la predicación de Cristo y es lo que aparece. Y entonces aparece esta escena de esta mujer: tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. Viene el cambio que se corresponde a esa iniciativa de Dios. O sea que la salvación viene por parte de Dios. Es totalmente gratuita, pero sobre un hombre libre. Ese hombre puede decir todavía que no. Y de hecho hay tantos que dicen que no. Y entonces Dios espera esa respuesta por parte del hombre libre para que de hecho eso que Él ya ha realizado se realice en cada uno de nosotros. Eso es lo que nos decían ahora en la antífona: ahora dice el Señor, convertíos a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Precisamente esa misericordia en Dios que le hace compasivo padecer con, la que le lleva a su hijo a la cruz, y de esa manera ahora me invita a esa nueva experiencia mediante una conversión de todo corazón, una conversión que es una transformación desde dentro de lo que yo soy. Pues ese es todo el proceso cristiano. Por eso pensar que el cristianismo es pues sencillamente unos actos piadosos que hago, ¿verdad?, como pasa en toda religión. Una divinidad, algo que se nos escapa y como que impone ciertos actos, que si una peregrinación, que si esto, que si lo otro, y ya he hecho lo que me toca y ya está todo hecho. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo, ni siquiera con el protestantismo, aunque se diga cristiano, porque ellos hablan de que ya Dios ha hecho lo que ha hecho por mí, por lo tanto yo ya no tengo que hacer nada. Venga cuanto quieras, pero confía en Cristo, ¿no? Eso en ninguna de las lecturas, y estamos en tiempos muy distintos, se nos dice. Se nos habla de la correspondencia a esa liberalidad por parte de Dios. ¿Ven? La primera, ya digo, es precioso con estas imágenes que toma pues, de lo que es esa pedagogía divina, ¿no? Cómo Dios va educando a su pueblo. Un pueblo que, como todos, han salido del mismo ambiente, todos estamos bajo el pecado original, y entonces cómo el hombre, diríamos, sale o da respuesta a esa especie de instinto que tiene religioso, que lo tiene, y entonces vienen todas las religiones, cómo se introduce en la historia del hombre un algo que lo levanta por encima de lo puramente natural, ¿no? Bien, eso es, como ya digo, el hombre intenta dar esa respuesta, Dios escoge un pueblo para él, sacándolo de esa realidad y lo pone en la verdad de un Dios que lo ha elegido como pueblo y lo va a ir conduciendo. Y esto es lo que en realidad va a ocurrir ahora pues con toda la humanidad desde la muerte de Cristo. Una invitación por parte de Dios a vivir una experiencia nueva, tras el reconocimiento de que he sido redimido y que sin esa redención yo nunca podría ponerme en ese camino hacia una plenitud que nunca voy a conseguir, porque no está en mis manos. Esa plenitud es el mismo Dios. Bien, esto es lo que nos ha dicho Isaías, ahora lo vemos en el Evangelio, que ya digo que es una escena preciosa. El único que la trae es San Juan. San Juan, el evangelista teólogo, toca fondo en lo que es, ya digo, este misterio de la obra de la redención, ¿bien?, que es donde se manifiesta ese amor increíble que Dios me tiene, ¿no? Y aparece, fíjense, todos son detalles, ¿no? Jesús se retiró al Monte de los Olivos. ¿Qué va a pasar en el Monte de los Olivos? Pues que va a estar su sí. Ahí es donde no mi voluntad, sino la tuya. En el Monte de los Olivos se va a dar esa respuesta que luego ya se va a concretar en la cruz, etc. Pero su respuesta, esa respuesta, no mi voluntad, sino la tuya, es la que le va a permitir decir al final a la adúltera: yo tampoco te condeno porque yo ya me he condenado por ti, ve y no peques más.
¿Bien? O sea que por eso lo pone en su inicio, lo pone ya metido en lo que va a ser, luego lo vamos a conocer más a fondo, pero es lo que va a ser la experiencia del sí, de Cristo al Padre, con el sí que nos va a redimir a todos. Y entonces los judíos están continuamente detrás de él. La forma de acorralar a Cristo, diríamos el parámetro para que el judío acepte como genuino cualquier movimiento, cualquier paso en la espiritualidad, es Moisés. Moisés es el amigo de Dios, es el que nos da los mandamientos y por lo tanto todo es comparar. Moisés nos dijo, Moisés nos prohibió, Moisés es siempre diríamos el parámetro, ¿no?, sobre el que me tengo que medir. Por eso a Jesús lo comparan con Moisés, porque él es a ver si cuadra o no cuadra. Claro, Jesús supera esa amistad de ese hombre con Dios porque es el mismo Hijo de Dios. ¿Bien? Pero ese paso es el que los judíos no han dado y siguen sin darlo. Y ese es el que a nosotros nos abre a Cristo como Mesías, ¿no? Pero los escribas, como digo, están tanteándolo, ¿no? Y fíjense cómo son de agudos. Jesús está enseñando, el pueblo está todo atento. Maestro, maestro, o sea que lo consideran como maestro. No ha estudiado en ninguna de sus escuelas farisaicas, no, pero qué altura, qué peso tenía la figura de Cristo. Y claro, su palabra, que no les queda otra que aceptarlo delante de la gente como maestro. Porque ¿quién más maestro que él? Y entonces, ¿quién rebate? Oye, este no tiene títulos, ¿en dónde ha estudiado? A ver, ¿dónde? Pues nadie se va a atrever, ¿no? Maestro. Y le traen un caso que ya traía problemática, ¿no?, que es una mujer cogida en flagrante adulterio, y la ley está muy clara. La ley de Moisés dice hay que apedrearla. No solamente a la mujer, también al hombre. Pero la ley está así. Entonces, ¿quién va a rebatir eso? ¿Por qué Dios pide esto? Como que es una cosa que nos resulta fuerte, tan fuerte que ya para este tiempo ya no se hacía. Por eso es por lo que intentan ponerle a Jesús entre la espada y la pared. A ver, si este se las da de que es hijo de Dios, imagínate tú, ¿verdad? A ver si Dios mandó esto a Moisés, y en eso sí que creen. A ver, ¿tú qué dices? Tú hablando de ese Dios amor, de ese Dios, a ver cómo explicas esto. Para que vean qué inquietud ellos sentían ante un precepto que a nosotros también nos suena fuerte, ¿no? O sea, que una persona, pues tendríamos que pasarnos el día tirando piedras, ¿no? Imagínense cómo estamos hoy. Y entonces, ¿por qué Dios manda una cosa así? Dios, diríamos, la formación del pueblo en la manera de ser de Dios. Acuérdense, el pobre Pedro, tan bueno él. Pedro, piensas como los hombres, no como Dios. No es fácil llegar a pensar como Dios. Porque nosotros seguimos, claro, nuestra naturaleza, pero nuestra naturaleza está tocada. Y entonces, ¿cómo yo ponerme en ese? Bueno, pues eso es lo que cuesta. Y Dios tarda siglos en conducir a su pueblo en esta nueva forma de pensar, ¿no? Y ahí mete esto. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura llama a todo pecado adulterio. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que es el adulterio. Entonces, el efecto que trae consigo, la falta que supone, la gente que herida queda cuando sabe que el otro ha cometido adulterio, etc. Ellos también pensaban así. Y entonces, para Dios hablarnos de lo que es el pecado, utiliza precisamente este concepto. Como hizo cuando nos quiere hablar de que el pecado solamente me lo puede perdonar Dios, con la lepra. La lepra, una enfermedad que en ese momento no se podía curar, y entonces eso lo toma como ejemplo, y de hecho lo vive y dice el leproso que se cure, que vaya inmediatamente a donde el sacerdote a dar gracias a Dios. O sea, para decir, es Dios el único que puede curar esa enfermedad. La lepra es el pecado, la lepra del alma, que solamente la puede curar Dios. Para conocer eso, él coge esta imagen y la utiliza. Esto igual. El adulterio, Dios, fíjense que en Cristo vamos a llegar a la plenitud, establece un desposorio con el hombre, una unión esponsal entre Cristo y su Iglesia, con lo que se establece lo mío tuyo y lo tuyo mío. Así es como yo llego a Dios. Entonces, en el momento en que yo, en ese desposorio, me fijo en algo que no es Cristo, las criaturas,
que me llaman a lo que cada uno sea, lo que cada uno quiera, es decir, algo por lo que opto por mi voluntad y no sobre la de Dios. Entonces estoy mirando, estoy yéndome hacia otra criatura que me va a dar un contento que en este caso no me da la voluntad de Dios. Por eso todo pecado es un adulterio. O sea que ahí entiendo la gravedad y lo que supone, porque Dios me está hablando, ya había hablado a través de Oseas, de Amós, de que Dios me lleva hacia un desposorio. Y eso sí, el cantar de los cantares, entendemos lo que significa esa unión esponsal. Y dice, bueno, pues eso es el pecado. Cada vez que pecas lo que estás haciendo es cometer un adulterio. Te estás yendo detrás de las criaturas, ¿no? Hay unos textos preciosos para esto. Por eso, para hacernos ver que ese adulterio con Dios conlleva la muerte, establece por ley que al adúltero se le apedree. ¿Ven? Para que vea visualmente eso tan fuerte, bueno, pues eso es lo que te va a pasar si no te arrepientes. ¿Bien? Entonces, por eso es por lo que estaba ese mandato puesto. Muy duro, pero la única forma de que yo entienda lo que es el pecado. Y ya ven que a pesar de esto no entendemos. Claro, hemos relajado la cuestión del adulterio, que ahora le ponemos el nombre que nos da la gana y me atrevo a ir a comulgar viviendo en adulterio, pues ahora yo ya no sé lo que es el pecado. Ya no me hace falta ninguna conversión, ni ningún cambio, ni nada. Tú confía en Cristo, que es más bueno, es lo más bueno que hay. Y ya está, tú sigue haciéndolo en lo que tú quieras. No se puede hablar del pecado, porque parece que hablar del pecado es hablar en contra de la bondad de Dios. ¿Pero qué me dices? Para que vean por dónde viene ese problema. Por eso el hecho del adulterio, pues no le damos ninguna importancia, ya parece que es la cosa más normal, le ponemos un nombrecito, ahora tienen todo nombre. Si yo dejo a este o a esta y me voy con otro, con otra, o con quien me dé la gana, le pongo un nombre bonito y ahora pues es un modo que tengo yo de vivir el amor. ¿Pero qué dices? Entonces, en esa mentalidad tengo que ver esto. Repito, ya en su crecimiento en el pueblo judío no aplicaba esto así. Y si no hubiese tenido que estar apedrando a todas horas también. Y entonces le presenta en este caso a Cristo para comprometerlo. Y fíjense que no tiene salida, para que vean que realmente Cristo es la sabiduría encarnada. ¿Cómo tiene respuesta para algo que no tiene salida? ¿Por qué? A presentarle a esta mujer. Si dice él, no, hay que hacer lo que dijo Moisés. Ay, mira el que predica el amor, el que predica no sé qué. Mal ante el pueblo. ¿Ven? Y si dice, no, hombre, ¿cómo le vais a...? Entonces queda mal ante Moisés. O sea que de una manera o de otra iban a condenar a Cristo. No tenía escapatoria. ¿Ven? O sea que fíjense que agudos son los fariseos, que agudo es el mal, cuando quiere confrontar en la verdad. Y entonces no había forma de poder salir. Y entonces, ¿qué hace Cristo? Dice que está escribiendo en tierra. Siempre esto ha habido ríos de literatura. A ver, ¿qué estaba escribiendo Jesús? Es que no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque no lo pone. Si no lo pone, si no nos lo ha querido dar a conocer el Espíritu Santo, pues ¿para qué yo voy a querer saber más de lo que me ha dado a conocer? Ya me ha dado a conocer bastante, ¿no? Y que, bueno, pues el significado que es, pues Dios está escribiendo en tierra, está escribiendo en la historia del hombre, gracias a lo que va a hacer. Dios ha encarnado, Dios ha entrado en nuestro mundo, el del pecado, y nos va a rescatar, está escribiendo en la tierra. O sea que ya con eso Cristo nos está avanzando qué es lo que ha ocurrido con él, que Dios ha entrado en la historia del hombre. ¿Ven? Y entonces la respuesta es tremenda. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Es preciosa. ¿Por qué? Porque entonces no va en contra de la ley, que ha dicho que se eche la primera piedra, luego a tirarla. Ahora, pues el que no tenga pecado, el que esté por encima de lo que esa mujer es, pues que le tire la primera piedra. Ahí nos ha pillado. ¿Ven? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para poder ver cuando yo cargo con mi propio pecado? ¿Está bien? Y entonces, de esta manera, dice, pues muy bien, vamos a cumplir con Moisés y vamos a cumplir con... Ahora, que tiren la primera piedra. Ahí se tuvieron que escabullir. Esto solamente se le puede ocurrir a la sabiduría encarnada, ¿no? Y entonces aparece es impresionante. O sea, esta imagen a San Agustín le impresiona mucho. Dice, es como un escenario, ¿no? Donde aparece en pie
la misericordia de Dios, la misericordia divina, y a sus pies la miseria humana. Ellos dos solos, uno frente al otro. Por eso les decía, todos de alguna forma nos identificamos. Esta es nuestra situación ante Dios. ¿Cómo se resuelve esta situación? Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Mujer, está hablando en ese una universalidad, como va a hablar de Eva, como va a hablar de su propia madre, llamándola mujer, en orden a dárnosla como madre espiritual para todos. Y entonces, mujer, utiliza este título. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, porque no pueden, porque todos hemos pecado. Tampoco yo te condeno, que es el único que no tiene pecado, el único que me podría condenar, el único que ha nombrado el Padre juez para el hombre. Tampoco yo te condeno. Repito, porque yo me voy a condenar por ti. Anda y en adelante no peques más. Esa es la transformación, una transformación total, porque se me está tocando el fundamento de lo que yo soy y lo que me separa de Dios. Esta es la decisión firme de ese sentirme realmente abrazado por la misericordia divina. Cuando se habla tanto de la misericordia, pero no me lleva a la conversión, es que no he entendido lo que es la misericordia, no la he experimentado. Si la hubiese experimentado a fondo, conociendo la realidad de mi pecado y conociendo lo que Dios en su amor infinito ha hecho por mí, la conversión está asegurada. Por eso, ve y no peques más, es la situación que se sigue por sentirme realmente lo que yo soy, condenada a la muerte por el pecado, y sin embargo rescatada por Dios, porque Él se condena por mí. Y ahí es donde viene esa conversión. Les digo, queremos muchas veces provocar esa conversión, hablando mucho del amor de Dios y cuánto nos quiere Dios, y no lo conseguimos, porque hace falta esto. Es una experiencia existencial. Hasta que yo no toco fondo en mi realidad y de alguna manera vislumbro que qué será el pecado, que ha tenido que morir el mismo Dios. O sea, Dios es la vida. ¿Cómo ha hecho Dios en su sabiduría infinita para poder tocar la muerte que no puede estar en Él, porque Él es la vida? La muerte es la ausencia de vida. ¿Cómo Él va a ser ausente de sí mismo? Es imposible. Y se encarna para poder hacer, es el gran misterio de la encarnación, para poder darme esa oportunidad. Esto es lo que se supone que es el fruto de la Cuaresma, se supone que es el fruto del año jubilar. Tocar fondo, y repito, no estamos equivocados cuando creemos que para acercar a Dios hay que disimular el pecado, que es lo que estamos haciendo. Hay benditos que se aman mucho, pero ¿cómo se van a amarse? ¿No ves que este hombre está casado con otra o con otro y este? Pero ¿cómo se aman? Le doy la vuelta, ¿para qué? Para no llegar a esto. A reconocer el pecado y de esa manera conocer la misericordia de Dios, y no la puedo conocer. La misericordia no es un Dios bonachón tipo Papá Noel, venga, que hoy se levanta de buen humor y aquí no pasa nada. Eso no se puede dar, porque entonces ya no seríamos libres y nuestros actos no tendrían peso ante Dios, tanto peso que existe el infierno, la separación de Dios por toda la eternidad. O sea, que pesan mis obras y Dios las respeta. ¿Ven? ¿En qué consiste esa conversión? ¿Hasta dónde llega esa conversión? Pues ahí tiene San Pablo, y por eso es precioso este texto. Ahora, una vez que uno ha entendido esto, todo lo considero pérdida. Todo. O sea, todo es todo. Está hablando de que es que todo se me transforma, todo cambia, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El conocimiento es para el amor. El conocimiento en toda su plenitud como ser intelectual es lo que la Virgen, cuando le dijo el ángel que iba a ser madre, ella dice, ¿cómo será? Porque no conozco varón. O sea, que no es solamente el conocimiento intelectual, sino el abrazo de la voluntad. Es un conocimiento existencial. ¿Ven? Y él dice, frente a ese conocimiento de Cristo, que he conocido cómo Dios es abrazable, yo lo puedo hacer mío, ante eso todo lo considero pérdida. Fíjense lo que significa esa figura, que a veces hasta nos estorba. Hoy en día es que ni se habla de Cristo y hablamos de muchas cosas, de fraternidad, de no sé qué, de no sé cuántos, y se nos olvida que todo nuestro tesoro, y no hay otra forma, es Cristo Jesús. Y fíjense, por Él
lo perdí todo. Ah, sí, yo no, mira, yo Cristo, yo tal, sí, pero yo no pierdo ni esto por Él. Yo no soy capaz de cambiar el rumbo de mi vida. Yo no soy capaz de hacer un discernimiento y decir, oye, mira, me encantaría esto, pero voy a hacer esto otro porque esto es lo que me lleva a Cristo. Yo no soy capaz. Esa es la famosa respuesta a la vocación, que siempre nos va a pedir renuncia. Lo perdí todo. San Pablo, educado en cultura helénica, griega, ciudadano romano, educado en cultura latina, en la mejor escuela farisaica de Jerusalén. Un hombre de una altura, ¿ven? Que además, fíjense que nunca se habla de su mujer, de su... ¿Por qué? Porque eran los fariseos que se entregaban totalmente a la revelación como maestros de la ley y abandonaban todo, no por consagración, sino por eficacia. Y no se casaban ni nada, o sea, todo era para concentrarme. Es una figura impresionante. Lo perdí todo. Perseguido, apedreado, por los de dentro y por los de fuera, ¿y qué lo dice? Con pena. Ay, fíjate, me decidí por Cristo y mira, es que lo he perdido todo. No, todo lo contrario. El ejemplo ese que les cuento siempre, aquella pobre mujer que me decía, ay, padre, pida por mí, que me van a operar mañana. ¿Ah, sí? ¿De qué? De las varices, en las piernas. Y digo, pues, ¿qué tiene algún problema? Sí, ya me ha dicho el médico. Tuve 7 hijos y me dice, ¿a quién se le ocurre tener 7 hijos? Y ella con pena me decía, fíjate tú, claro, ¿a quién se le ocurre tener 7 hijos? Yo, ¿qué? ¿Está arrepentida? Porque tiene varices, está arrepentida de haber tenido 7 hijos. Se quedó así y me dice, no. Y digo, pues lo ve. Como que tengo pena, ¿verdad? Tengo pena de haber sido bueno, de haber seguido la voluntad de Dios en mi vida, tengo pena. Así que no piensen así. Por Él lo perdí todo y lo seguiría perdiendo. Este es San Pablo. Está enamorado de Cristo. Y dice, bueno, hago lo que sea. Y sigue, todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Precioso. Fíjense qué polarización. Ese es el cristiano, no solamente San Pablo. Ese es el cristiano. Y esa es la conversión, ese es el cambio. Tengo que enamorarme de Cristo. San Agustín nos habla de un amor apasionado. Y entonces todo lo mío se reorienta, porque tiene ya una orientación, un punto hacia donde todo va. Y fíjense qué bonito. Por Él todo lo considero basura, etc. Y para ser hallado en Él. Que me busquen en Cristo. Qué bonito. Que me busquen en Cristo. Que no me busquen en el mundo, que no me busquen, mira, esta persona que bien se le da esto, lo otro, lo demás allí, ¿verdad? Tantas cosas que hay y tanta... no, que me busquen en Él. Quiero ser hallado en Él. Esto es haber entendido qué significa esa figura. Como dicen hoy de la generación Z. Ayer salía una cata de esas que suelen hacer. El 50% de los entrevistados, el 50%, quiere trabajar en casa. ¿Saben por qué? Para no perder el último capítulo de la serie que están viendo. ¡Ah, qué bien! ¿Ven? Así vivimos. Es un mirarme al ombligo. Aquí no soy más que yo. ¿Qué me apetece? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? Eso es lo que vale. Para ser hallado en Él. Que no me busquen en mí. Que no me busquen en mí, pues en lo que somos, en mi complacencia, en mi persona, No, que me busquen en Él. ¿Ven? Qué bonito, qué frase tan imponente para un cristiano, ¿no? Y estoy en Él no por una justicia mía, la de la ley, no porque yo por bueno, sino la que viene de la fe en Cristo. He sido justificado ante Dios por abrazarme a Cristo. En Él está mi salvación. Él, con su muerte y su resurrección, es el que me ha dado la vida. Todo para conocerlo a Él. Todo orientado. Por eso digo, es un todo. Si me toca como casado, como soltero, como joven, como viejo, como enfermo, como sano, todo. La situación que Dios quiera para mí, todo ello para conocerlo a Él. Conocerlo intelectualmente y volitivamente, abrazarme a Él. Y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos. Ese es el camino para ir a Dios.
Ese es el camino. Y entonces ahí es donde entiendo cuando se me habla de una vida austera, de renuncia, de estoy crucificado al mundo, lo positivo de todo ello, unido a esos padecimientos debidos al pecado, es como me uno a su resurrección. Ese es el camino cristiano. ¿Ven? Muriendo su misma muerte con la esperanza de llegar a la resurrección. Se muere alguien y todos lo ponemos en el cielo. ¡Qué bien! Ya ha llegado. Un cantante, un no sé qué, ahora estará cantándole a Dios. Sí, cantándole a Dios. ¿Ven? Eso se fragua aquí. Y si no hay esa puerta, no hay otra puerta. ¿Ven? Nadie va al Padre sino por mí. Entonces las cosas claras. Y como que nos inventamos con ese sentimentalismo, ¿verdad? Del gatito que le toca la nariz al perrito y el perrito que mueve el rabito. Y estamos todo el día con la tontera esta y nos estamos introduciendo en una cultura del sentimiento, ¿ven? Que entonces no entiendo nada de todo esto. ¿Qué sentimiento puede haber a través de un crucificado? Y ahí está la plenitud, la exaltación del hombre y su encuentro con Dios. En San Pablo es muy realista. Entonces uno dice, pues yo ya no puedo hacer nada porque yo no he hecho eso, mi vida no ha sido así que yo ya pues tiro la toalla, ¿no? Calma. No es que ya lo haya conseguido, o que ya sea perfecto, sino que lo persigo. Está en mi ideal y voy poniendo los medios, no es que lo haya conseguido. Mira, se cree que por ir tanto a misa, ¿verdad?, es más bueno que los demás. No, voy a misa porque quiero perseguir esa bondad que no tengo. Todo lo que yo hago, lo hago precisamente porque persigo, ¿qué? A ver si lo alcanzar a Cristo, como Él me ha alcanzado a mí. Por lo tanto, se me está exigiendo la parte mía. Él ya me ha alcanzado a mí, gracias a su muerte y su resurrección. Ahora yo tengo que alcanzarle a Él, porque soy un ser libre. ¿Ven? Y acaba así, hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio, solo busco una cosa. Fíjense, busco una cosa. Mi vida es una búsqueda. No me puedo dormir. Estamos, ya digo, como una especie de sopor, y sobre todo en lo de la vida espiritual, bueno, yo vengo cumpliendo ahí, ¿verdad? Y ya está, con eso. Eso no es San Pablo, solo busco una cosa. Un hombre con esa capacidad y ese potencial, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, lanzándome. San Pablo es un buen deportista, un temperamento somatotónico apasionado, un hombre que siempre está hablándonos en plan deporte, en plan milicia, en plan... ¿Por qué? Porque es lo suyo, Y entonces él me habla lanzándome. Lanzándome. Lo de atrás, como nos ha dicho Isaías, no recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo, mirad que realizo algo nuevo. Es actualizar y hacerlo vida. Yo no pienso haber conseguido, solo busco, olvidándome de lo que queda atrás, lo pongo en la misericordia de Dios, que no he llegado a la altura que hubiese querido llegar, y lanzándome hacia lo que está por delante. O sea, con esa fuerza que me hace realmente, por eso le digo la importancia de darle tiempo a Dios para saber qué es lo que me está diciendo, lo que me está pidiendo y qué es lo que yo tengo que hacer. Lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta. ¿Por qué corro? Pues voy caminando, hombre, corro porque hay una meta, hay una carrera. ¿Y se corre para qué? Para llegar el primero. No para llegar, sino para llegar el primero. Y entonces él dice, no corro hacia la meta, hacia el premio. Luego él considera que tengo que llegar el primero. Pongo todo mi potencial. ¿En qué? Al cual el premio me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús. Esa es toda mi carrera, esa es toda mi vida, Cristo Jesús. ¿Ven? Me llama desde arriba, significa que es vocación, me da todo lo necesario para poder llegar. ¿Ven? Si no llego es porque yo no he puesto en mi parte. ¿Ven? El premio hacia el que Dios desde arriba, que es el final, hacia donde voy, me llama ¿a qué? En Cristo Jesús. Por eso no se trata de, como digo, de ideologías, no se trata de doctrinas, se trata de una persona. Tiene que haber un encuentro con esa persona. Por eso Dios, sabiduría infinita, dice una sola palabra. Y esa palabra, dice San Juan, se ha encarnado.
Entonces Cristo, hablándome en mi idioma, todo Él es noticia de lo que Dios quiere para mí. Yo soy el camino. Por eso toda mi aventura en el tiempo, ese Cristo que escribe en la tierra, no es otra cosa más que ir a Cristo y en Cristo vivir esa nueva experiencia totalmente transformada. Amaos como yo os he amado. Y así poder abrazarme con Dios. Ese es el cristianismo. ¿Bien? Una aventura imponente. Por eso cuando oyes a la gente, bueno, cada uno por su religión, cada uno dices, qué pena, Dios mío, no nos hemos enterado. Como si fuese, pues eso, pues un sentimiento, ¿no? A ver qué me apetece, a mí es que me gusta. Oye, pues mira, como que me gusta más el tibetanismo, como que me gusta más... ¿Pero qué estás diciendo? Solamente hay una forma de poder entrar en Dios a través del Hijo. Nadie va al Padre sino por mí. Y a mí por el bautismo y por los sacramentos se me da la posibilidad de en Él poder vivir esa vida renovada, toda ella nueva, que me va a diferenciar del mundo que me rodea. Sois luz del mundo, sois la sal de la tierra. El mundo no lo va a aceptar, evidentemente, y el mundo se va a rebelar, ¿ven? Pero no le va a quedar otro remedio, porque el final está asegurado. El final es ese abrazo con Dios que solo se puede dar en Cristo. De ahí la obligación que tenemos de proyectar con nuestra propia vida y con todo lo que es nuestro testimonio y nuestra, pues llevar esta noticia al mundo entero, ir por el mundo entero. Es una obligación que realmente está sobre nuestras espaldas sin haberlo merecido. Pero así es el amor. Cuando alguien ama, quiere compartir lo que él tiene. Por eso yo a veces con los críos pequeños que están tan contentos, vienen a enseñarte alguna cosa y dice, ¿me lo das? Y el crío se queda en un principio así como diciendo, espera, me lo pienso, y te lo da. Preciosa. Ese es su gran tesoro, eso que te está enseñando lo que sea, una cosita, y me lo das, y se queda así, y te lo da, y ya está. Este chico está tocado por el amor, eso es el amor. Esa espontaneidad. Yo tengo la verdad, quiero proyectarla al mundo entero. Vamos a proseguir la Santa Misa.